seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Hermanos y hermanas de La Voz Evangélica de América, Dios les bendiga. Le doy la más cordial bienvenida a esta cuarta temporada de El Discipulado. Hoy vamos a desarrollar una nueva temporada y hay unos cambios, los cuales pues son puramente cambios de forma, más no de fondo, porque la esencia del programa El Discipulado seguirá siendo la misma: darle a usted herramientas para su crecimiento, para su aprendizaje y su madurez espiritual. Eso es lo que sucede en la vida de un discípulo. Recordemos que un discípulo es un aprendiz, alguien que va formando y forjando también, y a la vez como resultado, la madurez y el crecimiento. Ese es nuestro deseo. En esta cuarta temporada será solo una voz la cual le estará visitando. Ya no será el equipo de Radio Bea, por razones de producción, por razones de tiempo, por razones de agenda. Por consiguiente, le animo a seguir pendiente semana a semana de El Discipulado en esta nueva modalidad. Mi nombre es Carlos Santizo y tengo el gusto de poder compartir el primer episodio de la cuarta temporada de El Discipulado, la cual le denominamos Las frases del apóstol Pablo. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el Discipulado. Comencemos entonces nuestra cuarta temporada de El Discipulado, que le denominamos Las frases del apóstol Pablo. ¿Por qué vamos o apuntamos con ese título? Pablo fue un hombre que Dios utilizó grandemente y creería yo, a juicio personal, que dos de las cosas que son muy extraordinarias en Pablo, primero son sus escritos y segundo fue su participación en el establecimiento de iglesias. Por ejemplo, se dice que Pablo estableció por lo menos más de 8 iglesias. Textualmente leemos en el libro de los Hechos la iglesia de Antioquía, la de Salamina, la de Pafos, la de Pergue, la de Antioquía de Pisidia, la de Iconio, la de Listra, la de Derbe, y dentro de muchas otras cosas más. Estableció no solo iglesias, sino estableció líderes para esas iglesias. Pero el punto más trascendental es que Pablo tiene 14 cartas asignadas, la cual desarrolla toda la parte doctrinal de la Iglesia de Cristo. ¿Qué le parece? Por consiguiente, tenemos mucho contenido que aprender de parte del apóstol Pablo. Pero no olvide que él mismo se encarga de decir que todo ese conocimiento que tiene no es de él, sino es revelación. Es una encomienda de parte de Dios a través del Espíritu Santo y que él solo simplemente está compartiendo. De sus cartas vamos a ir extrayendo algunas frases y en su orden correlativo vamos a ir a las cartas del apóstol Pablo y por ejemplo hoy, que es nuestro primer episodio, vamos a ir a su primera carta en correlación a las cartas paulinas. El panorama es que abarquemos correlativamente. Por ejemplo, hoy nuestro primer episodio empezaremos con una frase de la epístola a los Romanos. En el episodio 2 estaremos tomando la primera epístola
a los Corintios. En el episodio 3, la segunda epístola a los Corintios. En el episodio 4, la epístola a los Gálatas, y así nos iremos sucesivamente, porque todas sus epístolas y todos sus capítulos vamos a encontrar frases poderosas e interesantes. Muy bien, como introducción entonces, ahí le dejamos la metodología de esta cuarta temporada. Vamos a extraer frases dichas por el apóstol Pablo, escritas, dichas, pero inspiradas por Dios. No olvidemos eso. Así que, después de este pequeño corte, comenzamos nuestra primera frase que va a estar basada en el capítulo 1 de Romanos. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Escuche la frase para nuestro primer episodio. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Esta es una frase. El texto basado en Romanos 1:16 nos cita otras palabras, las cuales también las vamos a tomar en cuenta. Pero la frase es, no me avergüenzo del Evangelio. Ojalá que al final de este discipulado usted pueda decir esta frase, no me avergüenzo del Evangelio. Allí en su Biblia, busque Romanos capítulo número 1, versículo número 16. Ahí está todo el versículo que lo vamos a estudiar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muy bien. Comencemos extrayendo 6 palabras claves de este texto bíblico. Romanos 1:16, ahí está contenida nuestra frase, no me avergüenzo del Evangelio. La primera palabra es la palabra avergonzar. Esa palabra es una palabra griega que es epaishunomai, que significa deshonra. Cuando Pablo está escribiendo que él no se avergonzaba, él estaba queriendo decirnos que él se sentía honrado no solo de creer en el Evangelio, sino de participar del mismo. Déjeme ponerle un ejemplo. ¿Ha visto usted que en nuestras comunidades, en cuanto al tema deportivo, hay muchos que son aficionados al fútbol y a ciertos equipos? Y que estos aficionados que honran, que no se avergüenzan del equipo al cual ellos simpatizan, andan con sus camisolas, unos del Barcelona, otros del Real Madrid, unos del color blanco, otros del color rojo, y las andan abiertamente y allí se sienten honrados en mostrarla públicamente. Pues esa es la idea de epaishunomai. Epaishunomai, que es la palabra griega que escribe en el original y que traduce la palabra avergonzar, es que Pablo se sentía honrado. Él no sentía vergüenza de creer en el Evangelio, ni tampoco de compartir el Evangelio. Mire qué interesante. Ahí se desprende nuestra frase de hoy, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Usted se siente honrado de creer en el Evangelio de Cristo? Y si se siente honrado, entonces no debería de avergonzarse de compartírselo a otros. Vamos a ampliar más este concepto cuando lleguemos a las aplicaciones. La siguiente palabra de Romanos 1:16 que conforma esa frase, no me avergüenzo del Evangelio, es la palabra evangelio. Del griego evangelión, voy a extraer 2 frases. Buenas noticias y buen mensaje. Buenas noticias, buen mensaje. ¿Usted quiere entender lo que significa el Evangelio de Cristo? Por un lado, son buenas noticias.
Cuando usted, por ejemplo, agarra el periódico, bueno, que hoy casi ya no se usa, pero usted va a las redes sociales y quiere informarse, el 99% de la información, de las noticias que usted lee en un medio informativo son malas noticias. Muerte, robos, crímenes, incrementos, alzas, medidas extremas, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto así que muchos ya preferimos alejarnos de los medios de comunicación noticiosos porque solo decimos malas noticias nos presenta. Pues déjeme decirle que aquella persona que se acerca al Evangelio de Cristo no va a encontrar malas noticias, va a encontrar buenas noticias, aún así con temas que son un tanto difíciles. Por ejemplo, si yo le digo a usted, hoy vamos a hablar del infierno, solo de esa palabra uno puede empezar a ponerse nervioso, pero el Evangelio lo presenta de una manera como una buena noticia. No estoy diciendo que el infierno sea algo bueno, estoy diciendo que el Evangelio de Cristo lo presenta, pero también presenta la alternativa para no llegar al infierno. Y eso se convierte en una buena noticia. Y la otra frase que implica evangelión, que es la palabra griega, es un buen mensaje. Hermano, en sí la Biblia, en su lectura, ya se convierte en un buen mensaje. Imagínese, solo leerla ya atraviesa y empieza a causar un efecto. Lo que estamos haciendo hoy, que es sentarnos a meditar y a desmenuzar un pasaje, eso es algo súper extraordinario. La persona que conoce de Cristo debería de leer la Biblia, porque lo que va a leer es bueno. Nunca va a ser pérdida de tiempo o infructuoso el acercarse con una simple lectura. Repito, el creyente que ha tenido la experiencia de leer descubre el potencial que hay en la Biblia, y por eso hablo de la Biblia, porque de ahí se extrae el Evangelio, y es por eso que puede ir más allá que leer, porque el Evangelio es un buen mensaje. La tercera palabra que Romanos 1:16 nos comparte de la frase no me avergüenzo del Evangelio y que ya complementa es la palabra poder, del griego dunamis, que significa 5 cosas: eficacia, fuerza, capacidad, potencia y potestad. Bueno, estas últimas dos tienen que ver casi con lo mismo. Hablemos y comentemos rápidamente de estas palabras. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios? ¿Por qué es eficaz? Nunca se equivoca. ¿Por qué ese Evangelio es poderoso? Porque tiene una fuerza. ¿Cómo así, hermano Carlos? Sí, le explico. El Evangelio tiene tal fuerza que cualquier corazón puede ser transformado. El Evangelio es poderoso porque nos capacita. Mire, yo respeto mucho el tema del intelectualismo en relación al conocimiento que nos dan los estudios, sean cual sea. Pero una persona sencilla, sin ningún tipo de intelectualismo, se acerca a la Biblia, esa persona tiene una gran oportunidad de ser capacitada. ¿Qué le parece a usted? Y bueno, la potencia o la potestad es que es sobrenatural. Este es un libro sobrenatural que transforma, que sana, que redarguye, porque es dunamis, poder de Dios. La cuarta palabra de la frase no me avergüenzo del Evangelio, que está en Romanos 1:16 y que Pablo la mencionó, es la palabra salvación. Del griego sotería significa 3 palabras. Salvación es liberación, salvación es rescate y salvación es seguridad. Cuando hablamos de salvación es porque el Señor nos está libertando. Y viene a nuestra imagen esa
esa parte histórica del pueblo de Israel, cuando ellos estaban en esclavitud por los egipcios, Dios manda al libertador llamado Moisés, que es figura de Jesucristo, y su mensaje es figura del Evangelio, y de esa manera Moisés, interviniendo y yendo a Egipto, enfrentando al faraón, logra liberar de la esclavitud al pueblo de Israel. Pues eso es lo que hace el Evangelio. De hecho, en las epístolas del Nuevo Testamento encontramos pasajes como que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos ha liberado, pero también nos ha rescatado, porque ese es el Evangelio. Y la imagen que tiene que venir a su mente es cuando alguien es secuestrado y hay que pagar un rescate. Pues eso es el Evangelio. Cristo pagó nuestro rescate. De tal manera que viene la tercera forma de entender la salvación, como es la seguridad. Cuando uno no es salvo para caer en algo peor o en algo igual de donde a uno lo están salvando. El salmista decía: me sacó del lodo cenagoso, del pantano, y puso mis pies sobre piedra. El Señor no nos sacó del pantano para llevarnos al lodo. No, el Señor nos sacó del pantano, nos sacó del lodo para darnos seguridad y ponernos en la roca que es Cristo. Salvación. Las otras dos palabras son importantísimas. La palabra todo, porque dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa palabra todo es de la palabra paz, no con Z, con S, paz, y es una palabra de griego antiguo que traducido a nuestro idioma actual significa cualquiera. Cuando Pablo expresa que él no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, esa palabra todo es importantísima porque está diciendo que el Evangelio es para cualquier tipo de persona. Mucho se ha especulado históricamente sobre el concepto ¿para quién es el Evangelio? Por ejemplo, en la época de la iglesia primitiva, se decía que el Evangelio era solo para los pobres. Y por eso es que los intelectuales y los ricos se burlaban de quienes eran cristianos. Pero sorpresa, años después los ricos e intelectuales empezaron a convertirse al Evangelio porque estaban experimentando que el Evangelio es para cualquiera. Y por último, la palabra creer. Porque dice, es salvación para todo aquel que cree. Esa palabra creer es pisteu, que significa confiar. Esto es algo que tiene que ver con la fe. Esto es algo que no es tangible, no se toca, no se ve, pero se cree. Muy bien, con estas 6 palabras entonces ya nuestra experiencia en esta frase no me avergüenzo del Evangelio se va ampliando y ya entendemos un poquito más. Vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a tomar algunas conclusiones y algunas lecciones muy interesantes de esta frase del apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, en nuestro primer episodio de la 4ª temporada, El Discipulado. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Muchas gracias por ser parte de esta 4ª temporada de El Discipulado y el tema de las frases del apóstol Pablo. Hoy en nuestro primer programa ya analizamos un poco de lo que conforma la primera frase que hoy
estamos utilizando. Romanos 1:16, la frase no me avergüenzo del Evangelio. Le hemos dado un vistazo así muy rápido a todo el verso 16. Pero hay algo más que queremos dejar en este discipulado y esperamos que esto le ayude. ¿Por qué Pablo, no se ha preguntado, por qué Pablo nos está diciendo que él no se avergüenza del Evangelio? Porque esa es la afirmación, no me avergüenzo del Evangelio. Veamos entonces aquí varias cosas interesantes. Por ejemplo, la actitud de Pablo hacia el Evangelio sale ahora a relucir. No solo se sentía deudor, porque en el verso 14, si usted echa un vistazo a Romanos capítulo número 1, verso 14 dice, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Hace esa llamada porque él se está identificando como una persona que se sentía agradecida y se sentía en deuda con Dios. Por eso es que él tenía la convicción de anunciar esa buena noticia a todo el mundo. Y esa prontitud, así lo dice el verso 15, de proclamarlo, por lo tanto no sentía ningún tipo de límites, y uno de ellos era la vergüenza. Así que lo primero que Pablo está afirmando es que no se siente avergonzado del Evangelio. Esta es simplemente una forma negativa de decir que se siente orgulloso del Evangelio. ¿Por qué Pablo está afirmando esto? Ponga atención. Pablo está escribiéndole a un grupo de hermanos cristianos en una ciudad llamada Roma. Por eso la carta es a los romanos. En ese contexto, los creyentes vivían en una corriente muy difícil en relación a vivir el Evangelio. El mundo de aquel entonces en Roma era un mundo muy hostil hacia el Evangelio. Roma era una ciudad muy grande y muy importante. Y allí, quienes eran discípulos y creyentes del Evangelio eran menospreciados. Y fácilmente los creyentes de ese tiempo y de esa ciudad tenían la tentación de vivir un evangelio debajo de la mesa, porque unos se sentían intimidados y otros se sentían no tan convencidos de lo que estaban haciendo. Pero Pablo más adelante, en estas escrituras que les voy a mencionar, y solo se las mencionaré porque no nos dará tiempo de leerla, Pablo nos amplía de que ese en sí es el comportamiento del ser humano hacia el Evangelio. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:18 nos habla de que el mensaje del Evangelio para el hombre le representa locura. En 1 Corintios 2:14 habla del hombre natural que no entiende el mensaje de salvación y por eso lo rechaza. Luego en varios pasajes, como por ejemplo en Marcos 8:38 y en 2 Timoteo 1:8 nos habla de que porque el Evangelio no era una corriente tan popular o tan de tendencia, solían los creyentes avergonzarse del Evangelio. Por eso es que Pablo aborda en este primer capítulo 1 y verso 16, y en esa frase célebre, no me avergüenzo del Evangelio, que él mismo como siervo, como apóstol, no se avergonzaba del Evangelio. El apóstol Pablo está afirmando nunca. Esto significa que en ningún tiempo o en ninguna ocasión en su vida como creyente él se ha avergonzado del Evangelio. Que el Evangelio muchas veces nos lleva a experiencias de temor, a experiencias difíciles, porque es cierto, hermanos, vivir el Evangelio no es cosa fácil. Vivir el Evangelio es ir
contra la corriente, y eso implica que la persecución, que el señalamiento, que muchas veces seamos despreciados y desechados por el Evangelio, sea la experiencia de algunos. Pero a pesar de eso, Pablo, que tuvo esa misma experiencia, está convencido de que no es razón para sentirse avergonzado. Ya dijimos que el Evangelio son las buenas noticias, es el buen mensaje, es la mejor noticia. Por eso es de que Jesús, en la gran comisión, le pide a los discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen ese evangelio de las buenas noticias, ese evangelio de un buen mensaje, ese evangelio que Pablo no se avergonzaba. Y en Lucas 24:47 nos habla de en qué consistía ese evangelio. El evangelio consistía en el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese es el evangelio el cual nosotros debemos de seguir. No es otro evangelio. Si usted está escuchando otro evangelio que no le enseñan sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados, tiene que cuestionar qué evangelio usted está escuchando. Lo otro que hay que ver en esta frase es de quién es el evangelio que está presentando Pablo en Romanos. Y el versículo número 1 del capítulo número 1 es clave para entenderlo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, escuche, apartado para el evangelio de Dios. Esa expresión, el evangelio de Dios, está determinando el origen del evangelio. No es el evangelio de Pablo, es el evangelio de Dios. No es la inteligencia de Pablo ni la experiencia de Pablo, es el evangelio de Dios. Luego en el verso 9 nos habla del evangelio de Cristo. ¿Qué sería el evangelio de Dios? No es religión, es una persona, nada menos que la persona de Dios hecho hombre a través de Jesucristo. En el capítulo 16 de Romanos y versículo 25, Pablo utiliza la expresión el evangelio de Pablo. El evangelio era la razón de ser para Pablo. Por eso leamos: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. ¿Se da cuenta? Ahí Pablo utilizando la expresión mi evangelio. No es que fuera de él, sino se ha identificado tanto, lo honra tanto, lo vive tanto, que Pablo lo considera una experiencia personal. Otra cosa importante es lo que Pablo declara acerca del evangelio. No son palabras, no es teoría, no es especulación. El evangelio del Señor Jesucristo es poder de Dios. Pablo define el evangelio como poder, algo que puede producir, algo que trae resultados, es una acción. Y como ya dijimos, la palabra griega dunamis es la palabra que de ahí se deriva dinamita. Si usted hace estallar una dinamita, créame que después de que estalle, las cosas no van a ser la misma situación. Lo mismo sucede que cuando una persona deja que el evangelio entre a su vida, esa persona no puede ser la misma. Es poder de Dios. Y esa era la razón por la cual Pablo no se avergonzaba del evangelio. También Pablo está declarando que el evangelio no solo era poder de Dios, manifestación del poder de Dios, sino traía salvación. Pablo está expresando el propósito de ese poder, el propósito del evangelio. Y esa era la razón por la cual Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque salvaba a todo ser humano. Lo otro que hablamos es que
Pablo está declarando que el Evangelio no es para algunos, es para todos. Es para las personas, y en el contexto señala claramente que son para la comunidad judía y para la comunidad gentil. Es decir, que el Evangelio no está limitado para ciertas personas. Muchas veces llegamos a considerar que no somos dignos del Evangelio. Claro, en un aspecto nadie es digno del Evangelio, pero el Evangelio es uno de los regalos que el Señor le está dando a la humanidad, porque el Evangelio representa el regalo más grande que la humanidad ha tenido de parte de Dios, a Jesucristo. En conclusión, amados hermanos, podemos encontrar que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. ¿Y usted se siente honrado de creer el Evangelio? Si usted me dice, amén, hermano, yo me siento honrado, entonces comparta del Evangelio. Porque cuando usted está compartiendo del Evangelio, usted nada menos y nada más está hablando del poder de Dios, algo que trae resultados. Y no solo resultados, sino algo que trae salvación. No olvide que estamos hablando de algo que puede liberar, que puede rescatar y que puede dar seguridad a aquel que recibe ese evangelio y la experiencia de la salvación. Y lo lindo es que esto es para todos, para todo aquel que en él cree. Así que mi hermano amado, hoy hemos analizado en este primer programa de la 4ª temporada de El Discipulado una de las frases famosas del apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Analícelo, reflexione y que ojalá usted pueda decir como Pablo: yo también no me avergüenzo del Evangelio. Muchas gracias por ser partícipe de el primer episodio de la 4ª temporada de El Discipulado, las frases del apóstol Pablo. Lo esperamos en el segundo episodio la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.